Como en todos los episodios, el capítulo 5 muestra unas imágenes ocultas después del intro. Imágenes de monstruos, lo que parece verse como colmillos, ramas de árbol, tentáculos y unos endemoniados ojos brillantes. Al principio no sabía qué era esto. ¿Era acaso Black Hat? Se parecía a él, pero no podía encontrar una forma. Hasta que me di cuenta que en el último frame, cuando intercambiamos las mitades de la imagen, de forma que la mitad de abajo esté arriba, se une perfectamente. De esa forma aparece una figura. Una sombra deforme y grotesca. Esta nos servirá de guía para colocar cada pieza de rompecabezas. Y al pegar parte por parte, el resultado se obtiene. No eran varios monstruos, sino una única criatura. Un ser al que me gusta apodar la bestia. Un ser repugnante, grotesco, sin forma, inaudito, infernal, sacado de los relatos más turbios. Es por mucho el ser más espantoso visualmente visto en la serie. Pero, en mi opinión, también es bastante lindo. Ya lo conocemos. Al menos eso es lo que creo. Eso es lo que teorizo. Su nombre oficial es Experimento 141. Puede que a simple vista se vea un tanto diferente. 141 es más pequeño y con una apariencia más humanoide, pero debe de verse a que está contenido. Lo tienen encerrado y debilitado. Pero no se puede negar las similitudes de 141 con el monstruo oculto en el episodio 5. Mismos ojos brillantes. Mismos tentáculos. Mismos largos brazos. Incluso esas horrorosas protuberancias que sobresalían de su cuerpo siguen ahí, pero fueron desprendidas de él y las mantienen en cápsulas separadas, seguramente porque son muy peligrosas. Sobre 141 en sí mismo no sabemos mucho, pero sabemos de él desde años antes de que saliera la primera temporada. Poco antes de que el piloto saliera a mediados del 2019, Podemos Bailar subió esta imagen. Es la lista de la rutina matutina de Floj. En el capítulo no se ve completa, pero en la imagen de Podemos Bailar vemos con claridad el nombre de 141. Una cosa más. Hay una razón por la que me gusta apodarlo la bestia. Se debe a la siguiente imagen que apareció en Podemos Bailar al mismo tiempo que la anterior que mencioné. Aquí se habla de 505. Se menciona que él fue un intento de crear una bestia para el amo Black Hat. He teorizado en el pasado que antes de 505 han habido más experimentos como él. No es coincidencia que 141 tenga un nombre en números como 505. Ambos forman parte de la misma serie. Son hermanos, creados con el propósito de ser una bestia que Black Hat solicita. 505 fue un fracaso. Es probable que 141 también lo sea, pero algo es seguro. La apariencia de 141 realmente recuerda a Black Hat. Esto, yo diría, apoya mi teoría de que estos experimentos son creados con el ADN de Black Hat. Teoría que surgió en base a una respuesta que dio Black Hat en su, ya hace años inactivo, Ask oficial. Entonces, ¿cuáles fueron tus intenciones originales para el adorable 505? Se suponía que sería gloriosamente malvado. La criatura más temible y horrible diseñada con... Solo recordar me llena de disgusto. Siguiente pregunta. Tanto 505 como 141 estarían creados, en teoría, con la esencia de Black Hat. De ser así, 141 parece más perfecto a lo que, supongo, quiere Black Hat. Pero quizás su defecto sea que, al igual que 505, es de buen corazón. Después de todo, se le vio muy triste cuando fue dejado solo por Floj. Es solo una teoría.
gustado el video, dale a like y subscribe para ver más videos así. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.